Hola, hola, Dios me la bendiga. Estaba caminando aquí en mi trabajo y me recordé de algo que estaba hablando con una de las hermanas de la iglesia y me vino en la mente el por qué Dios está en silencio. A veces pensamos cuando Dios está en silencio que Dios no nos escucha, que Dios ya no está ahí con nosotros. Muchas cosas. Y hay muchos motivos de por qué Dios está en silencio. Pero Dios está en silencio, pero Dios no está ausente. Es la diferencia. Dios está en silencio porque tú no escuchas. Dios puede estar en silencio porque nos apartó en ese tiempo de desierto para enseñarnos, para hacernos comprender. Dios puede estar en silencio porque está trabajando con nosotros. Hay muchos significados. Pero vuelvo y repito, Dios está en silencio, pero nunca está ausente. Me vino a la mente un momento de tristeza y dolor que llegó a mi vida. Cuando yo tenía 19 años de edad, yo me casé muy joven. Y cuando tenía 19 años de edad quedé embarazada, mi primer embarazo. De casi 4 meses, emocionada porque iba a tener un bebé y es algo que siempre las mujeres anhelamos tener. Y yo bien contenta con mi barriga y anterior a eso, pasando un poco atrás, la primera vez que fuimos a mi cita, salía que había una bolsa, pero no se veía el embrión. Y pues los médicos dijeron que era porque, muchas veces porque es muy temprano para poderse ver el embrión. Y fine, esa fue mi primera visita. Y seguí mi rutina normal. Para hacer el cuento largo corto, una noche empecé a tener unos pequeños dolores, empecé a tener un poco de sangrado. Y cuando fui al primer hospital, me dijeron que era parte de residuos que queda a veces en el útero, de la menstruación, whatever. Me mandaron para mi casa. Al caer más la noche, el dolor persistía. Era un dolor horrible. No lo puedo describir del dolor tan grande que yo tenía. Y el papá de Yomerita para ese entonces me llevó a otro hospital. Y mientras me estaban haciendo un chequeo de rutina, tú sabes el chequeo que hacen cuando tú vas al hospital, whatever. Me sentaron en una camilla, me mandaron a cambiar, tú sabes que me mandaron a cambiarme la ropa por una bata. Y
en ese momento de que yo estoy en ese trance de cambiarme mi ropa por una bata del hospital, yo sentía unos deseos de devolver de repente, repentino, y sentía como la cabeza como aturdida. Cuando vino la enfermera, yo le dije que me buscara algo porque tenía deseo de devolver. Y en ese momento de que ella fue a buscar algo, cuando regresó, ahí mismo perdí mi conocimiento. No supe nada, lo poquito que sé es por lo que me contaron. Yo perdí mi conocimiento total. Me llevaron a sala de operaciones de emergencia. Tengo una pequeña cesárea, mi primera cesárea. Porque el bebé se estaba criando donde no se supone que estuviera. Eso le llaman un embarazo ectópico. Y ya tenía una hemorragia interna. Caí en un pequeño coma. Me tuvieron que entubar. Me puse bien mala. Pasaron muchas cosas en ese momento donde yo no tenía conocimiento, donde yo no sabía absolutamente nada. Cuando desperté, lo primero que hice fue preguntar por mi bebé. Y me explicaron que pues mi bebé no estaba ya en mi barriga. Me explicaron cómo lo tuvieron que pues sacar partes por partes del embrión. Fue muy doloroso que tú estés consciente de que tú tienes un bebé en tu barriga y que cuando despiertes al otro día ya no tengas nada. Humanamente, ignorantemente, era una niña, tenía 19 años apenas. 18, perdón. 18 años, tenía 18 años. Le pregunté a Dios, ¿qué pasó? Gracias porque estoy viva. Porque dije, gracias porque estoy viva, porque pensé en el dolor de mi mamá. Y aunque estábamos un poco distantes, mi mamá y yo, porque mi mamá vivía en ese entonces mi mamá vivía para Tuabaja, yo vivía en Manatí, picando para Barceloneta, es un poco distante. Pero como hija, lo primero que dije, oh wow, yo le hubiese causado un dolor bien grande a mi mamá. Pero en el momento, estoy pensando pues que me dijeron que me fui en un coma, que me puse bien mala, que tuvieron que revivirme. Y estoy pensando en eso, como que todavía no estoy gastando bien. Me subieron para un cuarto, pero me pusieron en el piso eso tiene un nombre pero no me acuerdo ahora, pero me pusieron en el piso donde están las mamás que dan a luz. Y el dolor era más inmenso, porque tenía un dolor de una cesárea donde no podía toser,
donde no podía respirar, donde no podía hablar porque el dolor era tan grande. Estaba en un cuarto de un pasillo donde lo que habían eran mamá y yo no lo era. Y cada vez que hablaban en el intercom, ya abrieron el nursery, familiares pueden pasar a ver a los bebés, mamá puedes pasar al nursery. Cada llamada que hacían era un golpe inmenso en mi corazón. Lloraba todas las noches, todos los días, todas las tardes, todas las madrugadas. Y le hablaba a Dios y le preguntaba a Dios. Y no lo escuchaba, no lo sentía. Y al mismo instante, pasando por todo eso, no quiero utilizar esa palabra porque no es la correcta, pero me sentía mal. Me molestaba hablarle a Dios y que Dios no me contestara. Y mi mamá me iba a ver, mi suegra estuvo conmigo también. Y me daban consejos, y me hablaban, y me daban palabras de aliento, pero nada de lo que ellas decían me llenaba. Nada de lo que ellas decían lo quería escuchar realmente, no quería. Yo decía, ustedes no me entienden, ustedes no saben lo que yo estoy sintiendo en este momento, porque cada dolor, cada situación es diferente. Aunque sea lo mismo, una pérdida de un bebé, cada situación, cada dolor es diferente. Cada mamá pasa por un trance diferente, un cambio diferente. Y entre medio de esa batalla estuve, yo creo como una semana. No me recuerdo mucho, pero yo creo como una semana en ese hospital. Y mientras estaba ahí, constantemente le decía y le preguntaba lo mismo a Dios. Todo el tiempo le preguntaba lo mismo. Me dieron de alta, me fui a la casa. Ya no era la misma Edna. Esa Edna alegre, esa Edna que quiere hacerlo todo, esa Edna presentar, que estaba metida en cualquier cosa. Ya no era lo mismo. Hasta que un día sola, la que era mi suegra no estaba en la casa, ella estaba de viaje porque ella es misionera. Y yo estaba solita en la casa y me metí a bañar. Y en ese momento que me metí a bañar, yo empecé a dialogar con Dios. Y empecé a llorar. Y en ese silencio pude entender lo que hizo Dios. Pude entender muchas cosas.
Dios me hizo entender tantas cosas, prácticamente ya a casi un año de esa pérdida fue que Dios me vino a hablar. Y una de las cosas que Dios me dijo era que Él estaba en silencio, pero siempre estuvo conmigo. Que Él estuvo en silencio porque Él no necesitaba que yo le reclamara. La pregunta que yo le estaba haciendo era la pregunta equivocada. Y pudimos tener, Dios y yo pudimos tener una buena conversación. Entendí que Dios me eligió en ese momento. Dios necesitaba que yo todavía estuviera aquí en la tierra porque tengo muchas cosas que hacer para Él. Porque no era mi tiempo de ser mamá. Porque Dios da, pero Dios quita. Porque Dios te puede dar algo que tú estás pidiendo con tanto anhelo, pero si cuando te lo da, Dios ve que nada de lo que le prometiste o que nada de lo que necesitas estar haciendo para Él lo estás haciendo, Dios lo puede quitar, según te lo dio. Después de esa conversación que yo tuve con Dios, después de entender muchas cosas, como Dios me bendijo primero con un perrito. Me trajeron un perrito, un chihuahua. Y era nena y yo le ponía ropa, le ponía zapatitos. Cuando salía tenía un bulto para ella. Ahí yo le echaba una ropita, le echaba pañito. Y una vez que iba saliendo con ella, la que era mi suegra, me dijo: Dios te está preparando. Y yo me eché a reír. Al tiempito, a los meses, de tener ya esa perrita, estoy corriendo en Aventon por el pueblo de Manatí. Estábamos corriendo en Aventon, nos caímos y como me pillé con la moto, nos fuimos al hospital. Y antes de hacerme una placa, me preguntaron que si estaba embarazada. Yo dije que no, pero como quiera, tú sabes que algo que primordial que te hace en un hospital, me hicieron una prueba de embarazo y estaba embarazada de Yomairita. Me puse contenta, al mismo tiempo me dio mucho miedo, porque pues la experiencia que había tenido un año y pico después. Dios me bendijo con esta hermosa niña y fue una gran bendición. Pero mucho antes de tenerla a ella, tuve que pasar por ese proceso. Tuve que entrar al desierto. Tuve que caminar por un largo tiempo en el desierto. Dios me tuvo que llevar al desierto para hacerme entender muchas cosas, hacerme razonar
en muchas cosas. Porque cuando Dios trabaja en silencio. Cuando Dios está trabajando con tu vida, cuando Dios está trabajando con tu familia, cuando Dios está trabajando con tu matrimonio, cuando Dios está trabajando en tu área laboral, Dios tiene que trabajar en silencio. Pero también nosotros no somos nenes chiquitos. Pero nenes chiquitos tú tienes que darle una dirección, que tienes que decirle, vete a esto, vete a lo otro. Nosotros somos grandes. Y no todo el tiempo Dios nos tiene que estar diciendo qué tenemos que hacer. Nosotros tenemos que aprender. Saber qué hacer. Porque tenemos algo tan fácil que tenemos que hacer. Tenemos que ir a llevar la palabra de Dios. Tenemos que buscar esas almas descarriadas. Tenemos que buscar esas almas que no conocen a Dios. Llevarle su palabra, llevarle aliento. Enseñar y demostrarle al mundo que nosotros somos diferentes. Porque hay muchas personas que por su manera de ser, la gente dice, oh, mira ese que era cristiano, y eso que es cristiano. Nosotros tenemos que aprender a dar ejemplo, tanto afuera como adentro de la iglesia. A veces tú le estás pidiendo algo a Dios, y eso no es lo que Dios quiere que tú le pidas. A veces tú le estás haciendo preguntas a Dios que no quiere, que esas no son las preguntas adecuadas que tienes que hacerle a Dios. Por eso Dios no te contesta. Mira, observa, piensa la pregunta correcta. Cuando estés en tu lugar de oración, cuando estés orando, si es bueno no pedirle a Dios, decirle, Señor, cuida a mi familia, cuida a mi hija, cuida esto, pero a veces tenemos que irnos a ese rincón y nosotros estar en silencio para que Dios pueda hablarte. Porque hay veces que le pedimos tanto y estamos hablando y no le estamos dando la oportunidad a Dios que Dios nos hable. Eso es cuando tú estás hablando con una persona y tú todo el tiempo estás hablando y esa persona quiere decirte algo, pero tú estás hablando y le interrumpes. O la persona dice, y tú sigues hablando y esa persona no puede terminar esa oración o esa palabra que quiere decirte. Así es con Dios. Estamos todo el tiempo hablando y no le damos el break a Dios para que Dios nos hable. No es que Dios no te está escuchando. No es que Dios está en silencio porque quiere estar en silencio, porque tú no le estás dando la oportunidad a Dios de él poder hablarte. Y si el caso es que Dios te tiene en silencio porque está trabajando en tu vida, recuerda que Él está en silencio, pero Él no se ha ido de tu lado. Él está ahí al lado tuyo, sentado contigo. Eso es lo que siempre tienes que pensar. Eso es lo que siempre tienes que tener en tu mente. Dios me los bendiga. Hasta la próxima.